Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe, la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión quiero hablarles brevemente, o trataré de hacerlo brevemente, sobre un tema que ya lo he tratado en muchas ocasiones. Incluso hemos tenido invitados aquí en el programa para hablar del tema. Sin embargo, es un tema que pues no pasa de moda y pues no podemos realmente terminar de hablar de él porque constantemente sale a colación el tema del que les quiero hablar en esta ocasión. Y me refiero a la idea de que el cristiano lo único que necesita para gobernar su vida cristiana, tanto en doctrinas como en la moral, es la Biblia. Nosotros sabemos que esa idea no es católica, esa idea es protestante. Pero bueno, primero quiero comenzar diciendo que algunos ni siquiera saben qué significa la idea de sola escritura o solo la Biblia. Cuando digo algunos, no me refiero a católicos, porque es entendible que muchos católicos no sepan, porque ellos no creen eso y no tienen por qué o no están obligados a creer o saber lo que significa esa doctrina protestante. Pero cuando digo que muchos no saben qué es lo que significa, me estoy refiriendo a muchos protestantes. Aún protestantes, muchos realmente no entienden. Algunos protestantes piensan que sola escritura significa santa escritura. En otras palabras, cuando ellos escuchan hablar de sola escritura o cuando ellos mismos pretenden hablar de sola escritura, se imaginan que están hablando de la Biblia en sí misma. Sola escritura es una cosa y santa escritura o sagrada escritura es otra cosa muy distinta. Santa escritura, sagrada escritura es la parte escrita de la palabra de Dios. Y los protestantes creen eso, aunque sabemos que tienen una Biblia incompleta. Los ortodoxos también creen en la Santa Escritura, creen en la Sagrada Escritura. Y obviamente la Iglesia, por supuesto que cree en la Santa Escritura, por supuesto que cree en la Sagrada Escritura. En lo que no creemos los católicos y de hecho los ortodoxos tampoco creen es el principio protestante o el dogma protestante, dogma por así decirlo. Yo sé que ellos, según ellos, dicen que no tienen dogmas, aunque sí los tienen. Pero cuando hablamos de dogma protestante nos referimos a una creencia central, algo que es parte del corazón de la fe protestante. Y ciertamente esa idea de solo la Biblia o sola escritura es una doctrina central, es parte del corazón del protestantismo. Bueno, muchos protestantes realmente no entienden. Algunos creen que cuando se dice sola escritura significa santa escritura. Y como ya lo mencioné, son dos cosas distintas. La iglesia no cree en esa idea. Aún los ortodoxos tampoco creen en ese principio de sola escritura. Pero los protestantes sí. Pero algunos ni ellos mismos entienden lo que significa. Algunos otros que quizás son un poco más instruidos en el protestantismo, algunos no la confunden la idea con la Biblia. No, ellos no, en sus mentes no es sinónimo sola escritura con santa escritura. Ellos entienden que son dos cosas distintas. Pero hay algunos otros que sí confunden la sola escritura con la inspiración de la Biblia. Y de nuevo, no tiene nada que ver, son cosas distintas.
La inspiración de la Biblia significa que el origen de la Biblia es divino. Significa que la naturaleza de la Biblia es, 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 es divino. Tiene una naturaleza divina, tiene un origen divino. Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles para escribir su palabra. Esa es la inspiración de la Biblia. Esa es la inspiración de la Sagrada Escritura. Eso lo creemos los católicos, eso lo creen los ortodoxos y eso incluso lo creen los protestantes, aunque repito, los protestantes tienen una Biblia uh, parcial, no es una Biblia completa. En el Antiguo Testamento les faltan 7 libros, pero sí creen en la inspiración. Pero de nuevo, hay quienes confunden inspiración de la Biblia con sola escritura o con la idea de solo la Biblia. Y de nuevo, son dos cosas distintas. Inspiración de la Biblia no tenemos ningún problema. Nosotros los católicos creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y como ejemplo de que muchos protestantes confunden la doctrina de la inspiración de la Biblia con el principio de la sola escritura, es el siguiente. Cuando tú les preguntas a estos protestantes que dónde en la Biblia se enseña el principio de la sola escritura, esta idea de solo la Biblia, ellos te van a llevar a la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el verso 16, el cual dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí notaron que en el verso 16 dice toda la escritura es inspirada? A eso nos referimos cuando decimos que confunden la sola escritura con la doctrina de la inspiración. Segunda Timoteo 3, versos 16 y 17, no habla de sola escritura, no habla de este dogma protestante de solo la Biblia. Este pasaje habla de la inspiración de la Biblia, es decir, que Dios inspiró a los profetas y Dios inspiró a los apóstoles para escribir la Sagrada Escritura, la cual forma parte de la palabra de Dios, forma parte de la revelación divina. Y eso lo creemos los católicos, eso lo creen los ortodoxos, incluso eso también lo creen los mismos protestantes. Pero de nuevo, este pasaje no habla del principio de sola escritura. Y alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué es sola escritura? Ya vimos que sola escritura no es sinónimo de santa escritura, no es sinónimo de Biblia. Ya vimos que sola escritura tampoco es un sinónimo con la doctrina de la inspiración. La pregunta entonces es, pues entonces, ¿qué es la sola escritura? Bueno, la sola escritura es la idea de que no es necesaria la enseñanza infalible de la Iglesia y no es necesaria la tradición apostólica para poder determinar doctrina cristiana, que lo único que se necesita, y de ahí viene la idea de sola, lo único que se necesita o solamente se necesita la Biblia, solo la Biblia, sola escritura. Sola escritura es una frase latina, es latín, por eso, como habrán notado, decimos sola escritura, que en castellano sería sola escritura o solo la Biblia. Bueno, ellos dicen que lo único que es necesario para tener doctrina infalible es la Biblia. No necesitamos a una iglesia que nos enseñe, no necesitamos una iglesia que interprete de manera infalible y no necesitamos la tradición de los apóstoles, no necesitamos la tradición sagrada. Ellos dicen que la única fuente autoritativa y la única fuente para poder enseñar infaliblemente son las páginas de la Sagrada Escritura. Pero, como hemos visto ya en muchas ocasiones, esta idea
de que lo único que necesitamos para la doctrina cristiana y lo único que necesitamos para la moralidad cristiana es la Biblia, esa idea no se enseña en la misma Biblia, esa idea no se enseña por los primeros 1500 años de cristianismo, esa idea de solo la Biblia no la enseñó Jesús, no la enseñaron los apóstoles, no la enseñaron los discípulos de los apóstoles, conocidos como los padres apostólicos, y tampoco encontramos esa idea en la patrística, es decir, en los escritores cristianos de los primeros 8 siglos. Si uno va a la patrística, no vamos a encontrar esa idea de que lo único que se necesita para la doctrina cristiana y la moral cristiana son las páginas de la Biblia. Eso no lo vas a encontrar. Vamos a encontrar que es necesaria la enseñanza infalible de la Iglesia. Vas a encontrar que es necesario adherirse a la tradición de los apóstoles que se ha preservado en el seno de la Iglesia y que es necesario también atender a la Sagrada Escritura. Es lo que se conoce como el tripié: enseñanza de la Iglesia, la tradición de los apóstoles y la Sagrada Escritura. Es un tripié. Si tú eliminas una de estas patas de este tripié, ¿qué sucede cuando tienes un tripié y tú remueves una de las patas del tripié? El tripié cae a tierra. Eso es lo que sucedió cuando Martín Lutero comenzó a enseñar esa idea de solo la Biblia, de sola Escritura, no iglesia. Cuando digo no iglesia, me refiero a no enseñanza infalible. Porque algunos protestantes se confunden y dicen, no, nosotros sí creemos en la iglesia, nosotros vamos a la iglesia cada domingo. Sí, pero no nos referimos a eso. Cuando Martín Lutero rechaza la iglesia, lo que está rechazando es la enseñanza, la interpretación infalible de los maestros de la iglesia. Entonces, ellos rechazan la enseñanza infalible de la iglesia y ellos rechazan la tradición apostólica como fuente para enseñar infaliblemente. Y dicen que solo las páginas de la Biblia es lo único que necesitamos según ellos. Y esa idea no se enseña en la misma Biblia. Esa idea no se enseñó por los primeros 1500 años. Esa idea no la encontramos en los padres de la iglesia. Y los versículos que ellos quieren ofrecer para tratar de sostener esa creencia, el de 2 Timoteo 3, 15 y 16, y el otro pasaje que está, si mi memoria no me falla, está en Primera de Pedro, donde dice que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu. Esos dos pasajes hablan de la inspiración, del origen divino de la Biblia, pero nunca nos dicen que lo único que se necesita para la doctrina infalible son las páginas de la Biblia. En ninguna parte lo vas a encontrar. Pero es muy común que muchos protestantes confundan la doctrina de solo la Biblia con la inspiración de la Biblia. Son ideas muy distintas. Bueno, hermanos, yo sé que hay muchas cosas que pudimos haber dicho, pero solamente quise enfatizar este punto. De momento es todo. Cuídense mucho. Les animo a compartir este video. Denle like a este video. Dejen un comentario. Compartan en sus redes sociales. Y me despido como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María Siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.